Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a seguir viendo. Recuerde que la última clase hablamos acerca de esos soportes, ¿no es cierto? Cómo ha ido evolucionando los escritos hasta llegar al punto de que tenemos en la actualidad lo que son los libros y bueno, ha avanzado un poquito más la tecnología, lo que son los libros digitales, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero la conceptualización en nuestro cuaderno de algunos soportes que han venido, ¿sí? Con el pasar de los tiempos hasta llegar, ¿no es cierto?, a los libros, ¿sí? Entonces ponga, por favor, la fecha del día de hoy en nuestro cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? Ponga la fecha y vamos a generar un organizador gráfico. Usted lo ve, por favor, en que si es que lo hace en forma vertical o en forma horizontal, en forma horizontal. Listo. Entonces vamos a ir generando este organizador gráfico. Vamos a poner en el centro soportes de la escritura. Recuerde que usted puede hacer de igual manera con círculos, con cuadrados, con triángulos. Depende de cómo usted lo quiera trabajar o lo trabaja de la misma forma que lo tenemos acá, ¿sí? Entonces ponemos soportes de la escritura, ¿sí? Entonces vamos a poner algunos soportes, ¿no es cierto?, que han venido generándose con el pasar de los años, ¿sí? Con el pasar de los tiempos. Préndame su cámara, Emily Sarmiento, por favor. Gracias. Entonces vamos a ir viendo. Recuerde que antes, ¿no es cierto? Antes de empezar la escritura que se empezó en lo que es en piedras y en cuevas, como nos decían, antes lo hacían de forma oral, ¿no es cierto? Y las personas tenían que memorizar o grabarse los mensajes. Inclusive algunos se comunicaban con señas, ¿sí? Profe Lu, Dime, Elian. ¿por qué escribían también en piedra? Ya, porque recuerde que al inicio, primero, como le digo, se comunicaban primero, ¿no es cierto?, verbalmente y pues tenían que memorizar. Y de ahí nace la necesidad, ¿sí?, de buscar otra forma de comunicarse y es donde empiezan por rayar en las cuevas, recuerde que por gráficos y símbolos, y luego lo hacían en piedras. ¿Sí? Ellos marcaban en las piedras, ¿sí? Utilizando distintas herramientas y era la forma de comunicarse de ellos. Es la necesidad que nace. Entonces, es lo primero que a ellos se les ocurre porque el material que tenían a la mano pues eran las piedras. Entonces, ahí empiezan ellos a representar estos símbolos, estas imágenes y empiezan, Mielian, a comunicarse de esa manera, ¿sí? Y luego sí van buscando la forma, ¿sí? Es la creatividad que van buscando hasta llegar a lo que tenemos ahora los libros, ¿sí? Ariana, me levantabas la mano, ¿qué pasó? Dime. ¿Puedo hacerle de cualquier cosa en las formitas, los circulitos? ¿Puedo Claro que sí. hacerle nubes así? Ajá, sí, sí, sí. Recuerda que usted, el organizador gráfico, usted lo trabaja a su forma, ¿sí? Lo importante es que tengamos y vayamos generando este organizador gráfico, ¿sí? Entonces, una vez que ellos trabajan, ¿no es cierto?, la necesidad en estas piedras, obviamente se hacía muy pesado, ¿no es cierto?, el cargar, el transportar, el marcar. Luego de eso nace ya la necesidad, ¿no es cierto?, de también de las tablas de arcilla. Recuerde que había también las de madera, ¿no es cierto? Y lo hacían para que los niños sean más fácil también de que puedan llevar a los lugares donde ellos aprendían, ¿sí? Entonces nace las tablas de arcilla, después nace lo que es el papiro. Recuerde que yo le había dicho que el papiro, sí, el papiro nace, sí, es de una planta que se llama así. Déjenme le pongo papiro. Nace, ¿no es cierto?, desde una planta, lo cosechaban a orillas de los ríos, ahí estaba especialmente del río Nilo, pero de ahí forman lo que es el papiro, pero este era de igual manera un material muy pensado porque lo hacían en rollos, ¿sí? Y era un material bastante pesado, bastante complicado, ¿sí? De transportar y de realizar obviamente ahí los escritos y de buscar, ¿sí? Por eso también tenían estas tablillas, lo hacían a los niños unas tablillas de madera para que no carguen con todo este material, ¿sí? Entonces, después de eso nace lo que es el pergamino. Mielian, pregunte. Profe, ¿cómo llevaban el papiro?
Ya, el papiro lo cargaban, era un rollo grandote, ¿sí? Y eso lo andaban a cargar de un lugar a otro. No sé si ustedes de igual manera vieron en la serie de Simón Bolívar, ahí ellos utilizaban todavía, en esa serie se podía ver, que eran unos rollos, ¿no es cierto? Muy pesados, pero esa era la forma. De igual manera, para buscar lo que escribían, tenían que abrir todo ese rollo que tenían para buscar todos los escritos que venían realizando, ¿sí? Entonces sí era un material bastante pesado, bastante complicado, pero era en enrollo. Recuerde que ahí todavía no teníamos la forma de los libros o de las hojas, nada, sino era una sola plancha grandota y lo enrollaban, ¿sí? Entonces era muy complicado cargar, pero sin embargo lo tenían, ¿sí? En diferentes lugares. Gracias, profe. Ya, Mielia. Sí, luego del papiro nace la necesidad, ¿no es cierto? Descubren, hablemoslo así, la creatividad y de las pieles de animales, especialmente de lo que es, ¿no es cierto?, la vaca y el cordero, sacan lo que es el pergamino, digámoslo así, ya una especie de papel un poquito más delgado, menos pesado, un poquito más fino, pero de igual manera venían en rollos. ¿Sí? De igual manera el pergamino todavía seguía siendo en rollo, ¿sí? Pero esto lo extraían de la piel de estos animales, ¿sí? Entonces, de igual manera era en rollo, pero estos sí ya eran un poquito más caros, ¿sí? Obviamente ya iba evolucionando un poquito más, ¿sí? Entonces tenían tanto lo que es el papiro como el pergamino, pero el pergamino pues era un poquito más delicado, más bonito, hablemoslo así, pero por ende costaba un poco más, pero de igual manera venían en rollos, ¿no? Entonces, después de eso aparece lo que es los códices, ya es un papel un poquito mejorado, hablemoslo así, y es aquí donde nace ya la idea, los primeros códices lo hacen divididos ya en 4 partes en forma ya de como que fuera un libro, viene dividido en 4 partes. Entonces ya empiezan a darle un poquito de estilo, esa forma, ¿sí? A los donde se van a escribir. Entonces, de aquí nace ya desde los códices, nace la idea o la forma de los libros, ¿sí? Primero en 2 partes y luego ya lo dividían en 4 partes. Ya un poco más cómodo, sí, obviamente para escribir, para transportar, para llevar, ¿sí? Y después de esto nace ya lo que es el papel, ¿sí? Nace ya lo que es el papel en sí, los diferentes tipos de papeles que hay, tomando en cuenta que hay, ¿no es cierto?, el papel periódico, que es uno de los primeros que nace ese papel. Después sale lo que es el papel bond y todos los otros tipos de papeles, ¿sí? Entonces nace ya lo que es el papel. Y aquí, antes de que nazcan los primeros libros, pues aparece lo que es la imprenta, ¿no? Ahí aparece ya lo que es la primera imprenta, más o menos en el año de 1450, más o menos, es donde nace ya la imprenta y donde se realizan ya las primeras impresiones. Según la historia, se dice que una de las primeras impresiones que se hizo fue la Biblia, ¿sí? Entonces nace ya lo que son las primeras impresiones y obviamente ya aparecen los primeros libros, ¿sí? Los libros impresos. Recuerde que antes los libros eran bastante extensos, gordos, a blanco y negro, no tenían dibujos, contenían mucha información, ¿sí? Entonces, a partir de eso ya van evolucionando los libros. Los libros han sido parte de esta historia, ¿sí? Nace aparte de esta historia. Y lo que decíamos, si bien es cierto, ahora en la actualidad la tecnología va avanzando, pero los libros siguen siendo parte de la historia. Los libros no han desaparecido todavía, ¿sí? Todavía seguimos manteniendo lo que son los libros en físico, obviamente en versiones mejoradas, ¿no? Ahora ya los libros, ¿cómo vienen los libros? ¿Quién me dice? Antes eran así, todos bastantes grandes sin imágenes. ¿Cómo vienen ahora los libros ya? Anillados. Imágenes. Anillados. Colores, anidados, tienen imágenes, ¿no es cierto? Ya no son muy extensos, hay cuentos pequeños, hay bastantes llamativos, entonces ya los libros han ido evolucionando también en su forma, hablemoslo así, ¿sí? Si usted de pronto tiene libros antiguos de sus abuelitos, de sus papás, usted se puede dar cuenta cómo eran los libros de antes y, por ejemplo, comparado con los libros de obra que ustedes tienen ahora. Entonces, ¿cómo va cambiando y va evolucionando, ¿no es cierto?, esos libros?
pero no han desaparecido. Sin embargo, ya tenemos lo que son los libros digitales, pero todavía no han desaparecido por completo, ¿no? Y no sabemos si algún rato van a desaparecer porque es parte de la historia, ¿no es cierto? No sabemos si algún día lo vamos a dejar de utilizar los libros físicos. Mire cuántos años han pasado y no lo han logrado todavía. Entonces no sabemos de aquí a futuro qué es lo que pueda pasar o pueda suceder, ¿sí? Entonces, encaminado a esto, tenemos algunos de estos soportes, ¿no es cierto?, cómo ha ido evolucionando. Obviamente, dentro de esto, sí, una vez que nace el papel, recuerde que al inicio escribían por símbolos, por imágenes. Parte de la historia también nace ya lo que son las letras, los diferentes tipos de letras. Recuerde que escribían primero con con estas arcillas, luego ya nace lo que, ¿no es cierto?, escribían con la sangre de los animales, luego nace ya lo que son las tintas, cuando nace el papel aparece también lo que son las tintas y pues obviamente, como les decía, ya la imprenta y de ahí ya los diferentes tipos de letras que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, mire cómo ha ido evolucionando. ¿Sí? Entonces, vaya por favor terminando de generar este organizador gráfico. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Con algunos de estos ejemplos que hemos venido trabajando, ¿ya? Listo, entonces. Va, por favor, usted tiene unos minutos. Todos alcen en los cuadernos a la pantalla los que ya terminaron, por favor, para de una vez revisarles con los que ya terminaron. Listo. Alce, téngalo alzado. Sí, yo voy página por página revisando y voy viendo. Alce, por favor. Eso. Ya, Angelina, alce, por favor. Gabriela, no miro. Gabriel tampoco. Eso, por acá sí miro. Gracias. Cristina, no miro. Micaela, Emily. Alce, alce. Melanie, Emilia. Justin no miro, Estefanía no miro, Emily Sarmiento no miro. Alce, alce, por favor, verá que queda grabado y registrado las personas que alzan y revisan. Isaac también. Listo, gracias chicos los que alzaron, muy bien. Gracias, baje muy bien, Elian. Listo, entonces me voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora sí nos vamos a trabajar en nuestro libro. Una vez que ya hemos revisado cuáles son estos soportes, sí, ahí me pone Christopher el sí, dice. ¿Ya terminó? Sí, muy bien, Christopher. Excelente, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a su libro. Abra, por favor, en la página 144 y vamos a conocer un poquito más de estos libros, ¿sí? ¿Qué ha pasado en la actualidad con nuestros libros que tenemos? Entonces, le voy a poner de igual manera compartir la pantalla, ¿sí? Y vamos a ir revisando. Listo, dice los libros y sus muchas formas. Mire que, ¿no es cierto?, nos habla de las formas que tienen los libros, justamente lo que habíamos conversado. Resalte, por favor, lo que dice los libros y sus muchas formas. Resalte, por favor. Verá que el libro debe estar resaltado, ¿no? Las partecitas que se les pide resaltar. Listo. Dice aquí, empieza esta lectura, ¿no es cierto? Y nos dice, ¿te has preguntado alguna vez si hay diferentes tipos de libros? ¿Usted se ha preguntado alguna vez si hay diferentes tipos de libros? ¿Sí? Así brevemente, ¿qué tipos de libros creen que hay? ¿A qué hará referencia eso? Como de círculo, algo así. Ya, bueno, ¿qué más? ¿Cómo de qué temas tratan? Por ejemplo, de biología, de matemáticas y así. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Podemos hacer énfasis en dos cosas, ¿no? Podemos hacer énfasis en tipos como, por ejemplo, como decía, de qué se trata, ¿no es cierto? De lengua, de matemáticas, de biología, de ciencias, de cuentos, ¿sí? O podemos hacer referencia a la forma, ¿no es cierto? ¿Qué forma tienen? Grandes, pequeños, delgados, gruesos, ¿sí? Entonces nos dice aquí, ¿no es cierto? Claramente los hay.
pequeños, grandes, de pastas gruesas, de hojas brillantes o de papel muy blanco, pero además de aquellos pequeñas diferencias, ¿no es cierto? Hay pequeñas diferencias en los diferentes tipos de libros. Mire, por ejemplo, lo de nuestro libro de lengua, ¿qué será? ¿Grande o pequeño? Grande. Grande, ¿no es cierto? Nuestro libro de obra literaria, ¿qué será? Pequeño. Pequeño, ¿no es cierto? Ahí hacemos referencia también. Y son dos contenidos diferentes. Su libro de obra literaria, ¿de qué trata? De cuentos. De cuentos, es un libro de cuentos. ¿Y nuestro libro de lengua, de qué será? De la historia. De la historia, de contenidos. ¿No es cierto? Dime. ¿Existen los libros de hojas brillantes? Claro que sí. Generalmente esto de los libros de hojas brillantes realmente viene para los cuentos infantiles de los niños pequeños, ¿no es cierto? Generalmente ahí vienen estos cuentos de hojas brillantes, claras, coloridas, ¿sí? Para llamar la atención de los niños cuando recién van a empezar con la lectura, ¿sí? Gracias, profe. Listo. Vamos a seguir entonces. Mire, sí podemos hacer referencia, mire cómo hacemos comparaciones, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos que hay, ¿sí? Entonces, esto nos habla parte de la historia, ¿sí? Listo. ¿Me confirma si se puede ver la página del libro en la pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se ve? No. Todavía no está cargando. A ver, vamos a esperar. Déjenme salirme un ratito para volver porque parece que se quedó ahí. Listo. Entonces vamos a seguir, ¿ya? A ver, déjenme ver porque sé que se me regresó un poquito. Listo. Entonces vamos a seguir revisando, ¿sí? Entonces, mire estas diferentes formas que podemos hacer, ¿no es cierto? Esto ha ido evolucionando los libros y han ido cambiando. Como yo les decía, los primeros libros obviamente eran muy extensos, muy grandes, porque nos contaban parte, ¿no es cierto?, de esa historia que tiene, ¿sí? Los libros, ¿sí? Anteriormente nosotros para consultar íbamos a las bibliotecas y ahí encontrábamos un montón de libros, ¿no es cierto? Y teníamos que buscar el contenido. Ahora es un poco más fácil con esta parte, ¿no es cierto?, de la tecnología, pero sin embargo, como les dije, los libros siguen siendo protagonista todavía en la actualidad, ¿sí? Listo, vamos a seguir entonces, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice de estos libros, ¿sí? Entonces, va por favor usted aquí en el primer párrafo, ¿sí? Resalte las características, lo que nos dice, hay pequeños, grandes, de pastas gruesas, de hojas brillantes o de papel muy blanco, pero además, ¿sí?, de aquellas pequeñas diferencias. Se debe saber que existen muchos soportes. Hasta la palabra soportes resalte, por favor, ¿sí? Entonces, vamos a resaltar desde aquí, ¿sí?, hasta lo que nos habla de soporte, ¿sí? Hasta ahí. Esa partecita resáltale. Y vamos ahora sí a leer la segunda parte. A ver, ayúdeme. Vamos, Gabriela Ayala, leyendo. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? Ya. Contrario a lo que solemos pensar, un libro no está determinado por el material que lo conforma, sino por contenido, según Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2020. Un libro es una obra científica, literaria o de cualquier otro índole que puede aparecer impresa o en otro soporte. Lo importante no es el material sobre el que la obra se encuentra escrita o representada, sino la importancia de su contenido para la sociedad y su extensión, que debe ser suficiente para llegar a ser considerada un volumen.
Listo, gracias, Gabriel. Mire, aquí nos dice algo importante. Verán lo que nos dice. Al contrario, ¿no es cierto? Dice que los libros no es tanto de qué material está compuesto, sino de su contenido, ¿no es cierto? Entonces, resalte, por favor, lo que dice aquí, ¿sí? Lo que dice aquí, el material, ¿no es cierto? Que lo compra, sino esta partecita, sino por su contenido, ¿sí? Esta es la parte central, ¿sí? Los libros no se hacen por cómo están elaborados por fuera, sino el contenido que esto los tiene. Esta parte que dice aquí, dice según el diccionario de la Real Audiencia de la Lengua Española. Ustedes han escuchado este libro o este diccionario, ¿sí? De la Real Audiencia Académica. Es de donde nace y sale todo lo que es las reglas ortográficas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una duda de cómo se escribe una palabra o qué significado tiene, tomando en cuenta que hay distintas palabras que de acuerdo a su significado se escriben, todo esto nosotros encontramos dentro de este diccionario de la Real Audiencia, sí, de esta academia. Esta es la que va actualizando los cambios que van existiendo o van habiendo, sí, a través de la historia, a lo que hace referencia a la forma de escribir y a la forma de hablar. ¿Sí? Sobre todo en lo que es lengua y literatura. Entonces, este es un diccionario muy importante, usted lo puede encontrar en el internet. Cuando usted tenga alguna duda de alguna palabra, el significado de cómo se escribe o las actualizaciones últimas que se van haciendo, como por ejemplo, dentro de este diccionario salió, ¿no es cierto?, que para poner nosotros actualmente la fecha, sí, cuando ponemos, por ejemplo, hoy estamos 1 de marzo, ya no se utiliza la terminación del, ¿sí? Del 2021. Ya no, ahora se utiliza, ¿no es cierto?, solo el de, ¿sí? Se escribe 1 de marzo de 2021. Entonces, todas estas actualizaciones de estos cambios, ¿sí? Se van generando a través de este. Este es uno de los libros más importantes que tenemos, ¿sí? Entonces, resalte por favor lo que dice, según el diccionario, ¿sí?, de la Real Audiencia de la Lengua Española, hasta donde dice 20. Esta es la actualización última que han hecho, ¿sí? La última actualización ha salido en el año 2020. Hasta ahí tenemos la última actualización de las distintas formas de expresarse, ¿sí? Resalte por favor esa partecita. Ese es muy importante, ¿sí? Luego de eso, ¿no es cierto? Dice que a raíz de eso tenemos los diferentes soportes, que es un poco lo que ya hemos venido realizando, escribiendo y todo lo demás. Mire lo que dice. Según en este libro, un libro es considerado una obra científica, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿qué es un libro? Usted va a responder una obra científica. Resalte también esta partecita. Un libro es una obra científica, ¿sí? Literaria o de cualquier índole, ¿sí? Hasta ahí resalte, por favor. Entonces, mire cómo tenemos este concepto nuevo de lo que hace referencia a lo que es un libro, ¿sí? Resalte, por favor, esta partecita, ¿sí? Listo. Entonces, mire, me voy a salir un ratito, sí, aquí de compartir. Entonces, mire, hacemos referencia, ¿no es cierto?, aquí a lo que tenemos en esta primera parte que hemos leído o hemos aprendido un poquito más de los libros, ¿sí? Hace referencia, ¿no es cierto?, a que los libros tienen diferentes formas, tamaños y sobre todo, ¿no es cierto?, a qué es un libro. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Christopher y le digo, ¿qué es un libro? ¿Qué me respondería Christopher? No, activa tu micrófono, mi Christopher. El libro es un escrito que hacen las personas. Ya, muy bien. Eso nosotros de nuestro propio concepto. Pero Lady, ¿qué nos decía en el texto? Que era un libro. Es un libro que hay pequeños grandes de pasta gruesa, de hojas brillantes o de papel muy blanco, pero además de aquellas pequeñas diferencias, debes de saber que existen muchos soportes. Ya, listo. Eso hace referencia a cómo son los libros. Emily Coque, ¿qué decíamos que era un libro en resumidos? Tu micrófono, Emily.
Era A ver, una obra científica. correcto. El libro es, en palabras resumidas, una obra científica. Recuerde que decía que no importa, ¿no es cierto?, la forma, el tamaño, sino es importante su contenido. Y hacía referencia, ¿no es cierto?, que actualmente en la última actualización que tenemos de este diccionario de la Real Audiencia nos dice que un libro es una obra científica. Eso quiero que usted se grabe, ¿sí? Que un libro en la actualidad considerado como una obra científica, ¿sí? Que es muy importante el contenido que tiene cada uno de estos libros, ¿sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? La siguiente clase vamos a continuar leyendo un poquito más a qué hace referencia un poquito acerca de estos contenidos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la siguiente clase continuamos trabajando y revisando un poquito más acerca de estos libros. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí.